Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que abrimos la noche de hoy para darle la bienvenida a un escenario que a muchos y a muchas de nosotros nos puede llamar o nos puede distanciar incluso. Em, Hablaremos del duelo. Pero hoy vamos a hacer como una especie de apertura. La intención es precisamente que nos aboquemos a intentar aproximarnos a este tema y que con ello vayamos avanzando poco a poco a lo largo de diferentes encuentros eh, sobre pues este asunto que para muchos, para muchas, puede ser un tema necesario y para otros puede ser un tema un poco difícil o complicado de asumir. Bien, bueno, me encanta tenerles por aquí, que me acompañen, que estemos conectados y conectadas en este momento. Bueno, ¿y qué nos trae a nosotros a pensar en este asunto, en esta problemática, en esta situación? Nos lleva a pensar, básicamente, el contacto o la conexión con la vida. Y sí, en efecto, cuando nosotros nos situamos sobre la comprensión de lo vivo, inevitablemente tendremos que llegar también a aproximarnos a la comprensión de lo que implica la experiencia vital. En muchos casos, en muchas situaciones, la experiencia vital nos lleva a pensar, a situarnos, a reflexionar sobre lo que hacemos con nuestra vida. Y esto es bien particular, es muy interesante, porque no se trata solamente de una reflexión sobre lo que nos hace estar vivos, sobre el sentido, sobre la existencia en general, sino sobre lo que va generando la experiencia misma de la vida. Para algunos puede sonar como aquel escenario en el que yo voy generando una serie de registros, de memorias, de algo que voy, en términos un poco modernos y posmodernos, capitalizando. Podemos figurarlo de esa manera, pero no necesariamente es ese el escenario. La vida, nos diría Humberto Maturana, es un escenario donde nosotros nos conectamos. Básicamente, las conexiones que establecemos con los otros, con las otras y en nuestro entorno son la esencia, el sustrato de aquello que nos vitaliza, es decir, que nos hace vivos. Y esto es particularmente curioso cuando hablamos del duelo, porque muchas veces tendemos a situar el duelo en el asunto de la pérdida de un ser querido, ¿m? Humano o no humano. Hay un ser sobre el cual nosotros depositamos una serie de elementos, experiencias, cosas que cuando las perdemos nos generan un dolor. Pues eso es el duelo. El duelo en principio, por su definición, es dolor. Pero entonces no es un dolor que solamente esté situado en el hecho de la pérdida de un ser querido, sino es un dolor que está más asociado a la pérdida de aquello que consideramos hace parte de nuestra vida. Entonces es como un asunto que también nos lleva a pensar en los vínculos. Por eso es muy importante que cuando nosotros abordamos el tema del duelo, en esencia, estamos abordando nuestras historias, nuestro tejido, nuestros hilos, nuestras conexiones, aquellas situaciones que nos hicieron cercanos y también reflexionamos sobre aquellas situaciones que nos separaron.
Palabras más viene a bien a decir que el duelo como repositorio de ese asunto grande de lo que es el dolor, nos lleva inevitablemente a pensar en las experiencias sobre las cuales tenemos una confrontación con aquello que nos genera dolor. Sé que en este momento muchos de nosotros, de nosotras, podemos estar teniendo una serie de reflexiones y de encuentros muy al estilo del balance del año. Este ejercicio eh, al que nos vemos abocados cuando justo viene esta época decembrina, nos invita en muchas situaciones por un asunto cultural precisamente a que revisemos qué ha sido de la experiencia del último año. Y este año, como bien sabemos, nos ha dejado muchas situaciones favorables y otras no tan favorables, y en su mayoría nos ha llevado a estar en una condición de vida bastante complicada. Muchos y muchos de nosotros hemos tenido y hemos visto a lo largo de este último año cómo se han roto vínculos, cómo hemos perdido personas, cómo nos hemos alejado de ciertos seres queridos, humanos o no humanos. Y nos hemos abocado incluso a la reflexión sobre lo importante que es el estar o no estar con los otros. Y este primer escenario es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque, en efecto, si entramos en la época de los balances, va a ser casi que inevitable, por la condición de mundo que tenemos actualmente, que ese balance tienda a no tener cosas muy positivas o muy favorables. ¿Y esto qué tiene que ver con el duelo? Tiene que ver con lo que les comentaba antes, con el hecho mismo de la experiencia de la vida. Uno de los primeros ejercicios sobre los cuales nos invitan los grandes teóricos y pensadores alrededor de este tema es a conectarnos con el aquí, es a vivir la experiencia vital. Entonces, ¿qué mejor momento que este del año en el cual vamos a iniciar la época de diciembre para que en ese balance empecemos reconociendo qué es eso que hemos capitalizado, aquello que se ha interiorizado en nosotros como gran experiencia, como parte de nuestra vida? Finalmente, estamos vivos, estamos vivas. Y ese primer punto de reconocimiento es súper importante. Si estás acompañando a alguien que está en un proceso de duelo, que de pronto no sabes cómo abordarlo, que quisieras decirle muchas cosas, primero, ubícate tú en ese escenario, en el hecho del qué implica para ti estar aquí, estar ahora, estar conectado con tu experiencia vital. Para mí, mi aquí y mi ahora me implica conectarme con todo el ambiente en el que estoy, con las tensiones que me generan, con las distensiones que tengo de posibilidad de contactar por mis amigos, mis amigas que me hacen reír, o porque me tomo un café, un té, un chocolate, un agua de panela, porque hago algo que me lleva a romper un poco la tensión. Estas dos cosas, mírenlas cómo están presentes muchas veces cuando estamos acompañando, digamos, a alguien en un escenario de pérdida de un ser querido. Casi siempre aparecen. ¿Sí? El aquí estoy contigo, el aquí te acompaño, el no estás solo, no estás sola, el tómate algo caliente, ¿m? El poner un ambiente en especial. Todo esto tiene que ver con el hecho del duelo, pero tiene también que ver con nuestra cotidianidad. ¿Por qué hago como todo este conjunto de cosas? Porque quiero hacer una reflexión inicial. Y es que el duelo, como es parte de la vida, nos toca a todos, nos toca a todas.
Y en ese gran sentido, lo que el duelo hace con nosotros es ubicarnos en nuestra experiencia vital y darnos la posibilidad de construir conmigo y con el otro esa experiencia de vida. Muchos de nosotros conoceremos a Víctor Frank, otros no. Yo les sugiero que si no lo conocen, le den la posibilidad, le den la apertura a conocer su texto, especialmente aquel que se llama El hombre en búsqueda de sentido o El hombre en busca de sentido. Tiene esas dos traducciones. ¿Y de qué nos trata esta obra? Nos trata de su experiencia, la de Víctor Frank, en un campo de concentración. Y cómo nos dice que esa experiencia vital lo confronta con aquello de lo más profundo de sí, su voluntad de ser, su voluntad de expresar, su existencia en sí mismo. No les voy a contar mucho de la historia porque pues la intención es que lo vayan conociendo, lo vayan leyendo o simplemente si ya lo conocen, como traerlo nuevamente a la memoria y posicionarlo en el aquí y decir, bueno, nosotros hemos estado este año, volviendo al tema del balance, hemos estado este año confrontados y confrontadas a muchas situaciones sobre las cuales nos encontramos con inevitables tensiones, con nuestras pérdidas. Puede ser por el efecto de la misma pandemia, la condición de mundo en la que estamos, pero también puede ser que en tu historia recientemente hayas tenido una pérdida familiar por otra razón que no necesariamente fue la pandemia. O tienes tu mascota muy enferma. O perdiste trabajo. Perdiste algún proyecto. Perdiste alguna amistad porque sencillamente ya no hay manera de entrar en contacto. Perder algo. Esta gran condición nos lleva a pensar a nosotros, a volver sobre nosotros mismos, a ver dónde está, primero nuestra experiencia y segundo nuestro vínculo. Y lo segundo, que tiene que ver con este gran escenario, es ponerlo en el lugar que corresponde. ¿A qué me refiero con el ponerlo en el lugar que corresponde? A que todo vínculo, así se haya roto físicamente hablando, sigue conservándose en nuestra memoria, se conserva en nuestra experiencia, se conserva en nuestras emociones. Así que cuando nosotros nos abocamos al duelo, es decir, cuando nos abocamos al dolor, casi siempre el primer escenario con el que nos encontramos es en efecto el del pensar que hemos perdido algo. Físicamente puede que ya no esté, en efecto, una persona o un ser querido o un trabajo, lo que sea que nosotros hayamos tenido como conexión. Puede que en efecto lo hayamos perdido, pero ello no significa que la pérdida física represente una pérdida emocional o una pérdida en otros niveles. Por algo aparecen las memorias, aparecen los recuerdos, aparecen las sensaciones. Eso tiene que ver también con otros fenómenos que iremos explorando poco a poco, pero acá, en principio, trayéndolo a este momento, implica hacer reflexión que sobre aquello que nosotros consideramos que perdimos, realmente está con nosotros, porque hace parte de nuestra experiencia vital. Si por alguna razón este duelo también es anticipatorio, es decir, es un duelo en el que nosotros nos estamos preparando para la pérdida de algo o de alguien, pues inevitablemente también tenderemos a pensar en ese futuro del qué pasará de mí cuando ya no esté el otro, qué pasará de mí cuando ya no esté el trabajo, qué pasará de mí cuando ya no tenga este estudio. Esa anticipación podemos nosotros aprovecharla para reconocer qué es lo que hemos interiorizado, qué es lo que hemos hecho parte de nuestra existencia frente a esa situación que estamos viviendo, que está viviendo el otro. Puede sonar muy retórico,
Incluso muchas veces puede sonar cliché, pero no por ello es una situación que vamos a dejar en un lugar o en un escenario de lado, porque es una invitación vital. Si lo has vivido, seguramente que sabrás lo importante que es reconocer la anticipación de un hecho de partida y lo que puede llegar a representar cuando un duelo se da por la pérdida de alguien o de algo de manera inesperada. En algunas situaciones, y de hecho este año lo vivimos mucho más, las pérdidas se dieron así. Entonces uno puede decir, no, es que a mi familiar le dio la enfermedad. Esta enfermedad de la que no puedo hablar porque de pronto hay algún tipo de censura. Dio y resulta que entró a la clínica y no salió. O lo que salió no fue lo que entró, no entró el cuerpo, salió otra cosa. Esas pérdidas, aun cuando nosotros podríamos llegar a decir es que estamos en una condición de mundo en la que todos somos vulnerables y puede pasar, no es de un tipo tan anticipatorio. De hecho, pensar en el simple síntoma de algo ya nos pone en un lugar de alerta muy diferente. Este es un tipo de duelo distinto. Este duelo al que nos llama ese tipo de situaciones, sean de ese tipo, por enfermedad repentina, que llega, se manifiesta y te consume, consume al otro, se da también en todas las pérdidas que son inesperadas. Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de un ser querido por un accidente. Cuando no sabemos por qué razón o circunstancia estuvo en un lugar, en un escenario, pasó algo de violencia y se fue. Esas pérdidas inesperadas también hacen parte de nuestro universo del duelo, de nuestros dolores. Estoy seguro que en este momento muchos de nosotros hemos rápidamente hecho un balance sobre un balance no tanto en el sentido económico, sino un balance en el sentido de la experiencia vital de aquello que seguramente hemos vivido como pérdidas. Si pensamos desde cuando éramos más pequeños hasta nuestra edad actual, seguramente podemos reconocer cuáles han sido esos momentos particulares en donde reconocemos que nuestra experiencia vital se vio cuestionada desde el lugar de la pérdida. O cuando nos enfrentamos con nosotros mismos cuando perdimos a un ser querido. Seguramente lo estamos haciendo. Pero con ello no estamos volviendo sobre el dolor. Puede que sí, genere dolor. Puede que sí. Pero también la intención con el ejercicio de una elaboración del duelo, ojo con el término, elaboración del duelo, significa que estamos abocándonos a una elaboración del dolor. No por ello es dejar de sentir que recordé a mi ser querido y entonces sí, puedes sentir tu ausencia, puedes sentir la pérdida, puedes sentir que ya no está, lo recuerdas con amor, con cariño, con fraternidad, con ese regocijo. Llévalo, llévalo, recupéralo y reconócelo como aquel que hace parte de tu existencia aún. Cuando en nuestra cultura se nos dice que las personas que se van o nuestros seres queridos no se van del todo, sino que permanecen con nosotros. ¿Y dónde están? En principio están en nuestros recuerdos y en nuestras emociones. Ahí están. Entonces, recordarles, recuperarles, sentirles, vivirles, es parte también de el legado que nos deja el hecho de que nosotros estemos vivos. Este árbol que está acá atrás es es un llamado o una representación de una genealogía. ¿Y esto qué es? Esto es mis ancestros. Todo lo que yo soy, de alguna u otra manera,
es producto de mis antecesores. Yo vengo también con todo ello. Y ellos ya no están, muy seguramente. Muchos de ellos ya no están. Muchos puede que continúen con nosotros. Entonces, ¿cómo no rendirles un atributo con el mismo hecho de la vida? La vida misma, el recordarles con lo que son, con lo que eran, con lo que fueron. Y no es solamente nuestra familia humana. Recordemos que nosotros estamos en un ecosistema. Nuestra familia está compuesta por nuestros animales no humanos, con quienes establecemos unos vínculos, con los seres a los cuales no les entendemos si existen o no existen en otros planos, en otros sentidos, en otras existencias. No lo sabemos. Nuestro conocimiento es muy limitado, pero coexistimos. Coexistimos con el mundo, con las plantas. Las reconocemos como seres vivos. Entonces, en principio, está ese escenario, ese lugar, el reconocernos dentro de eso vivo. Y aquí viene una cosa que es muy interesante de que miremos. Digo interesante en el sentido académico, quizás, pero también en el sentido de lo humano, en lo que implica la conexión con el corazón. Y es que cuando nosotros nos encontramos con nuestro dolor, estamos reconociendo lo que es importante también para nosotros. Hay otra línea que la exploraremos posteriormente, y es aquella que nos habla sobre cuando nosotros perdemos a alguien, también perdemos una parte de nosotros. Sí, tiene su sentido, pero también ese alguien que se fue nos dejó a nosotros muchísimo. Se haya ido por la razón que sea. Muchas veces los duelos se dan no solamente por la pérdida de física, por muerte, sino que se dan es por la ruptura de un vínculo. Alguien me preguntaba hace poco que si me preguntaba que si hacía acompañamientos en duelo y todo lo demás. Le dije, sí, claro, yo acompaño, revisamos juntos el tema. Y me dice, es que a mí no se me ha muerto nadie, entonces yo no sé cómo vivir un duelo. Entonces me generó una inquietud y le dije, pero ¿qué es lo que estás buscando? Y dice, es que no sé qué hacer con mi dolor porque mi pareja me dejó y no sé qué hacer con ese dolor. Y ahí viene el mito, una imagen de que el duelo solamente se vive por la muerte de una persona, porque nos deja. Y no, recordemos lo que decíamos al inicio. Todo escenario donde yo tenga un vínculo, ahí está la posibilidad. Alguien alguna vez me decía, entonces no tengamos vínculos, casi que una filosofía zen radical budista. Y tampoco se trata de eso, porque si el vínculo es vida, entonces nos estaríamos aislando de la experiencia vital. De eso no se trata. Entonces con esta persona conversamos un poco y terminamos reconociendo cómo la presencia y la ausencia del vínculo es la que nos está generando también ese dolor. ¿Quién era yo cuando estaba el otro? ¿Quién era yo cuando no estaba el otro? Y hagámonos esas preguntas sin el ánimo de caer en reafirmar el dolor, sino en entendernos, en relacionarnos con el dolor. Es qué tanto de mí se fue cuando el otro se fue, cuando la otra se fue. ¿Será que perdí más de mí mismo o del otro, la otra, cuando se fue? Hay canciones que dicen eso, ¿no? Dicen, no te vayas de mí porque te vas con una parte de mi corazón. Momento, pero si éramos dos, era una cosa más interesante aún, entonces yo me quedo con mi experiencia también. Claro, por supuesto, está el dolor. Y de eso se trata el duelo, de primero reconocerlo como tal, como existencia. Por acá nos escribe Xiomara, bienvenida, ¿cómo estás? Nos dice, intento poner el lugar que corresponde a aquel vínculo sagrado con mi pareja, que hoy se ha roto con una alta cuota de dolor. Tú lo has dicho, lo has nombrado de una manera muy bella.
un lugar sagrado. El amor, dure mucho o dure poco, eso es relativo, ¿sí? Hay relaciones que son espectacularmente poderosas y duran lo que en términos de nuestro tiempo y nuestra cultura puede ser algo muy corto, pero ese tiempo es sagrado, ese tiempo es valioso. Y como tal, el lugar que le corresponde es precisamente ese, el de reconocerle que es algo que fue y es y será único para ti, único para la otra persona. Las circunstancias pueden estar a favor o en contra de que el vínculo permanezca, esto es cierto. A veces puede ser por mil razones, mil motivos, mil circunstancias que se rompan, pero no por ello vamos a anclarnos directamente con lo que implica la ruptura, ni centrarnos en la ruptura. Dentro del duelo, ya pues todos nosotros, la gran mayoría de la cultura popular, o sea, es un lugar común bien curioso, tendemos a tener la imagen de las etapas del duelo, que es una curva que se levanta, que baja y luego que vuelve y sube, ¿cierto? Seguramente si lo digo así, muchos recordarán, sí, etapas. Bueno, es un escenario en el cual nosotros podemos decir, bien, en efecto, puede haber unas etapas, pero no es una regla. ¿Mm? Es una percepción sobre el dolor, es una percepción sobre la pérdida. Es una noción que surge, se pone, se instaura y está allí en funcionamiento. Y es así. Pero hay muchas otras. Así que hay alternativas también para comprender este asunto. Y dentro de esto, ¿a qué voy? A que muchas veces se plantea que la primera etapa es la negación. ¿La negación de qué? De la pérdida o del dolor. Entonces, es como el primer choque, ¿no? En la literatura general sí se tiende a pensar que en efecto lo primero que puede uno llegar a reaccionar es con esa negación, ¿no? Del no. Esto no puede estar pasando. Si miramos ahí un poquito, el duelo como trabajo con el dolor, como abordar al dolor, lo primero que nos va a decir es, bueno, si vamos a reconocer el duelo, si vamos a reconocer el dolor, pues en principio tengo que reconocer que es real, que la situación se dio. ¿Y a qué voy con esto? A que muchas veces nosotros, cuando alguien parte o cuando rompemos una relación o perdemos un trabajo por alguna razón, precisamente buscamos eso, razones. Tratamos de buscar o de negar, decir, no, esto no es, no puede ser, no fue, es el no reiterativo o el ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Si las cosas iban bien, si yo di mi mayor esfuerzo en el trabajo, si esta mañana nos hablamos y estaba súper bien la persona, ¿qué pasó? ¿Mm? Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque el primer encuentro con el dolor está precisamente en que tomamos todas estas razones y las tenemos que aterrizar. No para ponerlas sobre tierra y empezar a cultivarlas, no porque eso es otra cosa, sino para darles un piso real, concreto. Si te han pasado esas preguntas del por qué, todo esto, tómalas y míralas. Ese es el primer trabajo con el dolor. Y decir, vengan, preguntas. Preguntas, ¿ustedes me están ayudando? ¿Me están ayudando preguntas? Estas preguntas sobre el por qué razón, qué fue, ¿será que me ayudan? Si me doy cuenta de que buscar entre esas razones solo me está llevando a negar la situación o no me están dando razón, inevitablemente, entonces yo tengo que tomar una decisión ahí y ya empezar a tomar distancia. Con ese solo ejercicio inicial, yo ya estoy abordando mi dolor y lo estoy reconociendo dentro de una realidad.
¿Qué nos lleva a pensar también el duelo y nos lleva a pensar también el dolor? En que muchas veces nosotros pensamos que no somos lo suficientemente fuertes para situarnos o para afrontar ese dolor o esa situación que nos está causando dolor. Es muy usual cuando nosotros nos encontramos frente a un hecho, yo mismo lo he vivido, en que digo, yo no puedo con esto, o sea, qué dolor tan, y digo por lo general una palabrota, que aparte todo descansa el alma cuando se dice, digo, yo con esto no puedo. Si ese pensamiento surge, tómalo y vuélvelo una banderita, es decir, vuélvelo alerta, porque significa que tu conexión con la vida también está ahí en tensión. Si estás sintiendo eso, trata en lo posible de reubicarte sobre el sentido de tu existencia. Y retomo a Franklin, cuando Víctor Frank nos dice que puede estar despojado, lo despojaron absolutamente de todo. Y decía, lo único que me queda es mi propia voluntad para saber a dónde pongo mi pensamiento, a dónde voy. Entonces, de eso se trata, de eso se trata, de poder posicionarnos hacia adelante un poco. Eso nos ayuda a, podríamos decirlo, metabolizar ese dolor. En esta invitación aparecía el qué es el duelo, si toda pérdida es duelo, y además pues algo un poco que le intentara apuntar hacia comprender un poquito más las emociones que están allí en juego. Con esto que les he compartido hasta ahora, insisto, es una apertura, apenas es un abrebocas y un abre corazón para que vayamos explorando un poco sobre esto. Ya podemos reconocer que los duelos están siempre que estamos en el hecho de lo vital, así que hacen parte de nuestra existencia. Pero también hay que reconocer algo muy importante, y es que el duelo o el dolor es una reacción adaptativa. Es decir, nosotros de entrada ya podemos decir, si estoy en duelo, reconocer que, momento, si estoy en duelo y es una reacción adaptativa, significa que yo me estoy cuidando de algo, ¿cierto? Las reacciones adaptativas se dan para salvaguardarse uno mismo. Ok, o sea que el duelo también me está conectando con mi propia posibilidad de vivir. Es una forma en la que yo, en medio de mi dolor y de mi pérdida, me estoy recuperando a mí mismo. Sí, suena absolutamente paradójico, pero el dolor que se siente con la pérdida te conecta con tu propio sentido, con tu propia existencia, precisamente por esa reacción que tiene. Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros de repente nos vamos a acostar a dormir y tenemos el famoso fenómeno en el que sentimos que nos vamos a caer y nos despertamos así todos asustados. Es más o menos un mecanismo, bueno, analógicamente podemos decir, ese momento de dolor es en el que yo me estoy despabilando, como diciendo, uff, pero ¿qué pasó aquí? Algo pasó. Y es lo primero que me pone la alerta para reconocer dónde está mi dolor. ¿Mm? Hay personas que dicen que ese sufrimiento o ese dolor que se siente no es tanto por la pérdida de una persona, sino por la pérdida de lo que había con la persona. Y eso también es tan válido como decir que es por la persona. ¿Mm? Entonces, eso también hay que mirarlo. ¿Bien? Hace parte de reconocer en ese primer gran escenario que es ese dolor. Bueno, nosotros podríamos llegar a situar un poco todo este asunto a un llamado que nos hacemos entre todos nosotros para situarnos en lo que es la comprensión de la ausencia del otro o de la ausencia de un lugar de trabajo. ¿Mm?
Aquí pueden surgir muchas cosas. Entonces, vale y merece el lugar de que si nos está llamando algo para explorar sobre el dolor, ya sea por la situación que estamos viviendo o porque sencillamente me interesa el tema, miremos hacia adentro, dónde están esos dolores y no nos quedemos con ellos. ¿Mm? Porque el dolor también tiene una cosa que es bien particular y por eso lo hablamos, la elaboración del dolor. Porque el dolor fácilmente, en este hecho de reacción adaptativa, nos puede generar una concha, se podría decir, una protección que nos aísla del mundo. Y tiene lógica, ¿no? Si el vínculo deviene de vivir, vivir va por vínculos y los vínculos se rompen, va a ser inevitable. Otros se van a reformar. En ese ir y venir, entonces la vida está en riesgo y yo me voy a proteger lo más posible de ese hecho de vivir. Esa es la primera reacción que genera, ¿no? Por eso hay que mirarlo y hay que darle la posibilidad de que se exprese de otras maneras, de que lo busquemos y adaptemos al lugar de la vida, a lo que estamos encontrando nosotros como esa posibilidad de vivir. Hay una afirmación que suele aparecer mucho en, en lo común y es que el duelo es como una cosa por las etapas, precisamente por la imagen de las etapas, de que es una cosa que aplica para todo el mundo. Entonces es casi que el estándar del duelo. No, 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 no. Si estás aquí y, y te conectas con esto, te darás cuenta que tus vínculos no son iguales a los vínculos que hizo el otro contigo. Empezando por ahí. Que tus vínculos son únicos, tuyos. Como los vínculos de tu mamá son únicos. Los vínculos de tu papá son únicos, de tu pareja, de tu expareja. Todo es tan único que no es prácticamente imposible volverlo una regla. Entonces, el duelo no es un estándar. El duelo no es una cosa reglada en la que te digo, vas a pasar primero por tu etapa de negación, aunque la mayoría de las personas la viven así. No todos lo viven. Yo no te puedo decir, bueno, vas a durar 6 meses con ese dolor o 3 meses. En esta etapa vas a durar un mes y a los 6 meses entonces ya tendrías que haber elaborado tu duelo. No, eso no es así. Entonces, si estás aquí y estás con tu dolor porque has vivido un dolor de hace 6 meses y dices, pucha, pero es que necesito ya hacer algo con esto, escucha ese necesito hacer algo con eso. Pero no tanto el de pronto social que te dice, oiga, ¿y usted no ha hecho nada con eso? Todavía se siente así, todavía se viste de negro, todavía le estás haciendo duelo, todavía le estás haciendo el luto. Ya deberías haber conseguido otra persona o busca otra persona o ya debiste haber tenido otro trabajo o pero sigue pensando en ese proyecto. Pero si eso ya pasó, no pasó, entonces busca otra cosa, reinvéntate. Bueno, hay varias cosas aquí que suceden, ¿no? Y es como de la mano del duelo aparecen dos imágenes. La primera es en la que nos dicen que el duelo, ya lo vimos, es una relación directa con muerte y ya sabemos que no es una relación directa con muerte. Es una relación directa con los vínculos. ¿Dónde prima la muerte? Por supuesto, prima, por el impacto que tiene. Donde tenemos un asunto con las pérdidas de acuerdo a los vínculos que tenemos. Perfecto. Tenemos el otro escenario en donde ya sabemos que no es una cosa estandarizada, ni es algo en lo que yo puedo decir es que es así, 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 tú estás en esta etapa y vas a pasar a esta, y a esta, y a esta, y a esta. No. Es una experiencia vital de cada persona. Y si es así, entonces ya nosotros podemos conectarnos de otra manera también con nuestro dolor y con el dolor del otro. Y ahí es donde yo quiero hacer como ese énfasis con el asunto del reinventarse.
Porque si bien es un asunto empático en el que te dicen, mira esta situación, pues trata de hacer algo y buscar tus recursos y haz cosas con ello, no siempre implica que sea una manera muy fácil y mágica de hacer las cosas. Por lo general implica un gran esfuerzo, implica un gran tiempo. Pensemos en ello, pensemos en todo el esfuerzo, la energía, la disposición que implica disponerse a algo, disponerse a una relación, disponerse a un proyecto, disponerse a una empresa, a la vida familiar, ¿m? Como lo dicen las personas que a veces que tienden a tener sus grandes problemas medioambientales y terminan perdiendo su casa, eran las pocas cositas que tenían y ese dolor que se siente. ¿M? Bien, reconozcamos que es diferente en cada quien y que el hecho de reinventarse se nos vuelve un cliché horrible, porque no se trata de eso, se trata es del descubre cuáles son tus recursos, pero primero descubre dónde está el dolor. El dolor tiene una facilidad para matizarse de una manera impresionante, así que el primer ejercicio que está ahí es reconocerlo dónde está. Y en esto nuestro cuerpo es nuestro primer vehículo de sabiduría. Nuestro cuerpo como conexión directa con este plano es el primero que nos muestra dónde está nuestro dolor. Por ejemplo, yo puedo decir que hace un tiempo tuve una pérdida laboral y el dolor se me focalizó en la espalda. No elaboré el duelo, no hice nada con ello, pero el dolor se manifestó en mi espalda y duró ahí anclado hasta que no lo atendí, hasta que no vi que estaba ahí el duelo no resuelto por la pérdida de un trabajo. Y hay personas que tienen diferentes manifestaciones, ¿no? El cuerpo es una, la otra está en el vehículo del cuerpo, o sea, lo que mueve al cuerpo, la comida. ¿Has dejado de comer? ¿No has dejado de comer? ¿Hace cuánto no comes? ¿Estás comiendo? ¿Estás bebiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? Todo ello, si estás viviendo en este momento un periodo de dolor, revísalo, míralo. ¿Mm? Pero bajémoslo también de la idea de la razón, del hiperanalizar todo, porque uno de los mecanismos que más se activa, especialmente si somos intelectuales o nos interesa mucho el tema del conocimiento, es racionalizar todo esto y pensarlo y decir, sí, me están pasando estas cosas, entonces ahora voy a hacer esto. Si eres una persona muy racional, vete para el otro lado, vete al cuerpo. Si eres una persona muy corporal, vete a la emoción o vete a la razón y ve mirando otras maneras en las que el dolor se esté manifestando y se esté poniendo allí en, en nuestra puerta, en nuestro corazón. Y bueno, finalmente, eh, otra de las cosas que también nosotros debemos, requerimos atender cuando hablamos del duelo, en este primer escenario de apertura, está dado en que si reconocemos nuestros vínculos, reconocemos la experiencia vital, que los vínculos surgen, se tejen, se rompen, pero ahí queda el hilo, queda el aprendizaje. Y que además de esto, estamos abordándolo, el duelo como un dolor, que necesitamos mirarlo, pues también necesitamos ver cómo en el otro está ese dolor. Finalmente yo soy tejido, ¿no? Con el otro. Entonces, inevitablemente también podré pensar, sin necesidad de sobrecargarme, si estoy viviendo el duelo, en lo que esté pensando y sintiendo el otro, sino simplemente en ver dónde están, ojo ahí, dónde están mis otros vínculos. Yo puedo haber perdido uno, pero puedo tener 100, 1000, muchísimos, incontables. Míralos, revísalos, están a tu alrededor, están contigo, si estás viviendo ese dolor. Si estás acompañando a alguien que está teniendo un duelo o que está abocada al dolor, no le digas, no le digas.
Mira que es que hay muchas razones para estar mejor, bien y alegre. No, no, no. Dejemos un poquito de lado el juicio moral y el juicio del querer también salvar al otro. Es natural que eso se active, pero reservémoslo un poquito. Si estamos acompañando a alguien en duelo, en dolor, o si estamos recibiendo a alguien que justo acaba de recibir su noticia. Resérvatelo un momentito y más bien muéstrate allí. El otro, la otra que está viviendo el dolor, que está viviendo su duelo, te verá y al verte sabrá que estás ahí. Que es que estamos por la cámara, no puedo hacerlo físico en persona. Aquí estoy contigo. No estás solo, no estás sola. Estamos. Y seguramente hay muchos otros que estamos aquí, pero tienes que verlos. Si estamos acompañando a alguien que está en este proceso de dolor, de duelo, por la pérdida de cualquier tipo, eh, simplemente basta con el hecho de mostrarse empáticos, con el hecho de ponerse allí, de decir, aquí estoy para ti. Puede que no te pueda ayudar en todo, eso lo tiene el otro clarísimo, pero aquí estoy para ti. Y alertas, alertas, porque se pueden activar muchas otras cosas, bueno, que ya hablaremos posteriormente. Bien, eso era lo que les quería como contar hoy, abrir un poco este espacio para que nos dispongamos a reconocernos, ¿no? A sentir ese escenario de lo importante que es eh, conectar con lo que sentimos, básicamente. Esta es la apertura, conectar con lo que sentimos. Y entre ello, pues está, obviamente, el dolor. Eh, sí, Xiomara nos comparte aquí un comentario. Eh, Precisamente, Xiomara, como lo hablábamos hace un instante, el duelo es único y a veces nosotros lo vivimos y lo expresamos de una manera que esperamos el otro viva, pero el otro tiene sus mecanismos. ¿Mm? A veces pasa en las relaciones de pareja, a veces no siempre, y esto puede ser un juicio muy grosero, a veces pasa que las personas ya tienen eso elaborado y de pronto para uno de los dos es apenas el inicio del proceso. Es usual dentro de las rupturas de pareja. No es tan usual cuando se tiene un, digamos, un escenario de comprensión distinto o cuando la ruptura se da pues así de improviso, ¿no? Porque pues ninguno se lo espera. No estoy diciendo con esto de que haya un acto premeditado, para nada, para nada. Esto muchas veces opera de manera inconsciente. Así que hay veces ese famoso no eres tú sino soy yo puede que tenga mucho de cierto, pero a veces ni siquiera el otro reconoce qué es lo que le pasa en sí mismo. Eh, Hay que poner las cosas en su lugar. Hay que poner el lugar del dolor propio en el que me corresponde. Y el dolor del otro, o el duelo del otro, o el proceso del otro, es del otro. Eso cuando hablamos de parejas, ¿no? Allá. Eso es tú. Claro, la curiosidad a veces nos llena a nosotros y nos dice, ay, pero ¿qué estará? ¿Será que está pasando lo mismo que conmigo? ¿Será que está haciendo lo mismo que yo? Partamos del hecho de que no, ¿vale? Ese es un principio de realidad. Si nuestro duelo es nuestro, el del otro también. Y el del otro puede que se manifieste de otras maneras. Esto en relaciones de pareja, pero estoy seguro que en nuestras experiencias de vida lo hemos experimentado totalmente, valga la redundancia, cuando hemos tenido la pérdida de un familiar. Y vemos que hay familiares que manifiestan y expresan su dolor de una manera desbordada y otros que no. Así como hay otros que pueden llegar a decir, no, yo, como que uno los regula, ¿no? Hay un asunto cultural ahí, por supuesto,
Hay un asunto del tipo de dolor y del tipo de vínculo, por supuesto, pero ante todo es la forma en la que cada uno y cada una expresa su dolor. Aquí merece un pequeño lugar, un pequeño paréntesis, y de eso espero que lo podamos conversar un poco más adelante cuando entremos en un escenario del, bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, o cómo es esa experiencia durante un proceso, por ejemplo, funerario? Cuando nos encontramos con que hay alguien que está bien y que se vuelve el gestor incluso del proceso funerario. Siempre hay alguien de esos en la familia, siempre. Después lo exploraremos más a fondo, pero por ahora solamente les puedo decir que si hay alguien así en tu familia o tú eres de esas características, cuando ya haya pasado todo, es muy importante que se le preste atención. Porque en ese momento esta persona, por su forma, por su vivencia, lo más probable es que haya activado otro tipo de mecanismos que después va a tener que reconocer como parte de su propio dolor. Lo mismo que el medicar. El medicar, si, a menos de que sea una prescripción realmente clínica, evítenla al máximo, porque lo que hace es no permitirte vivir la sensación que necesitas experimentar, o que tu cuerpo mismo necesita expresar, que tu mente necesita expresar. Recuérdalo solamente si hay una prescripción médica. No aplica para maticas de naturales, no aplica para nada de eso porque es un escenario de naturaleza. Entonces ahí sí, tus matitas, tus gotitas, tu cosita, tu tecito, súper bien. Si te ayuda con tu dolor, dale la puerta. Diferente al medicamento, al químico, que es otro tema. Entonces, bueno, espero que esta pequeña apertura se nos consolide con un, bueno, se consolidará efectivamente como un espacio en el que seguiremos conversando. Hoy apenas es una puntita, una excusa para empezar a conversar sobre el tema. Y recuerda que si estás viviendo dolor, no estás solo, no estás sola. Estamos y seguramente hay muchas personas que podrán estar ahí contigo. Si necesitas algún tipo de ayuda mayor, búscala. Búscala porque también encontrarás las manos que te ayudarán a elaborar esto. Y si ves que alguien está en su dolor y crees que puedes ayudar en algo, primero revisa tu propia relación con ese dolor, porque a veces el salvador que se nos activa puede terminar causando otro tipo de dolores, ¿m? O reviviendo el dolor. A mí me gusta utilizar una analogía en diferentes escenarios, pero aquí la traigo con un especial énfasis, y es que a veces nosotros cuando vemos una herida y sabemos cómo curar una herida, cómo limpiarla, cómo ayudarle al otro o a mí mismo a que esa herida vaya sanando, seguramente le aplicaré el medicamento, le aplicaré la cremita, la consentiré, haré las terapias, lo que sea necesario para sanarla. Pero si no lo sé, probablemente cuando yo esté haciendo mis procesos de sanación y todo lo demás, termine generándome o una cicatriz o una infección, a todos nos pasó cuando éramos chiquitos, o diferentes cosas. O sea que a veces la voluntad del héroe, se podría decir, de aquel que quiere salvar, ayudar, puede ser un poquito problemática. Pero confía, confía en que si ves y sientes que el otro necesita de apoyo, dale, dale. Muéstrale que tienes la posibilidad de estar ahí. Recuerden, el otro te ve, el otro está ahí contigo, aún con la virtualidad. De hecho, creo que a veces nos sentimos un poquito más cerca que en otros momentos, que en otros escenarios. Y vamos dándole el lugar a las cosas donde corresponde. Nota antes de irme y antes de despedirnos.
Si sientes que estás en un momento de crisis muy fuerte por tu dolor, no te lo lleves solo, sola. Levanta la mano, levanta la voz. La conexión del dolor está con lo vivo, así que busca esa conexión con lo vivo. Es el legado que nosotros le podemos reconocer a aquellos que partieron. Estén vivos o no, aquellos que partieron, les debemos también esa honra y la honra propia del hecho mismo de lo que nosotros somos como vivo. Antes de irme, quiero leer una frase de Víctor Frank, precisamente, que nos dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y hacia allá vamos a apuntar nuestro siguiente encuentro, que vamos en posibilidad de cambiar sobre nosotros mismos. Y bueno, para quienes estén interesados en continuar con este ejercicio de apertura frente al tema del duelo, también dentro de unos días podremos, creo que viene un tema que es muy importante y es qué hacemos en una época de celebración cuando se nos pregunta por quién partió o cuando nos encontramos con su ausencia. Ahí sí, vamos a hablar un poquito más del qué podemos hacer nosotros para ayudarnos a gestionar todo esto. También es importante. Bueno, y así, si tienen sugerencias de temas, de personas que ustedes digan, miren, este también puede llegar a aportar aquí cosas muy interesantes, bienvenidos sean. Aquí estamos, digo aquí estamos porque somos varias personas organizándonos para también ir ayudándonos un poco dentro de todo este gran escenario de lo que es vivir y vivir asumiendo pues todo lo que implica el dolor y no anclarnos en el dolor, que es el otro tema que ya lo veremos más adelante. Bueno, muchas gracias por estar en vivo y por estar en diferido para quienes nos escucharon por acá. Estaremos súper atentos de los comentarios y preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Bienvenidos sean. Un abrazo gigante desde el alma y bueno, nos vemos entonces en otra oportunidad. Un abrazo gigante.